Vamos a estar conversando, como les decía, con Gustavo Giacchetto, director del Hospital Pereira Rosell. Este es un hospital de referencia de mujeres, adolescentes y niños de todo el país, que presenta desafíos, como todo el sistema de salud pública. En este caso, con el presupuesto aprobado, ya le damos la bienvenida a Gustavo Giacchetto. Gracias por Bueno, estar hoy. muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Con el presupuesto aprobado ya, ¿cuál es el plan, cómo se proyecta el hospital y cómo va a ser la gestión del día a día? Bueno, nosotros ya venimos trabajando con el presupuesto que tenemos en algunas líneas que nosotros definimos como estratégicas desde el comienzo de la gestión. Una línea muy fuerte es el aporte a las inversiones y la infraestructura edilicia y de equipamientos del hospital. Estamos ahora, empezamos una obra bien importante de refacción del policlínico, digamos, de la parte ambulatoria, es toda la planta baja del hospital para las pediatría y las subespecialidades pediátricas, una obra de 25 millones de pesos que pensamos que en mayo tiene que estar culminada y tenemos que seguir avanzando en inversiones que no se hacían desde el 2019, ¿no? Entonces hay unos desafíos de mejora de las condiciones edilicias de la internación pediátrica. Y después hay que abordar el tema de la construcción de un bloque único quirúrgico en el Hospital de la Mujer y la refacción de la maternidad, hacerla más amigable, más cálida, porque la internación ha quedado bastante obsoleta, ¿no? Cuando decís obsoleta, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se visualiza ese Y bueno, lugar? ahora tenemos salas que son, si bien hay salas individuales, hay unas que son compartidas, que no tienen baño individual, ¿no, verdad? O sea, nosotros apostamos a que, bueno, se brinde una calidad de atención diferente. Eso es importante y además el Hospital de la Mujer es un hospital antiguo, muy antiguo, que tiene, digamos, el techo, todo el tejado ese que ustedes ven en esas imágenes, ya no admite muchas reparaciones, o sea que hay que hacer una obra Hay que prácticamente... cambiarlo. Hay que cambiarlo, exacto. Esa es una obra muy importante y esperamos que de alguna manera, por complementación público-privada, o así más el presupuesto, nosotros podamos tener una obra diferente, ¿no? Ese es el aspecto más desafiante. En equipamiento hemos invertido renovando equipamiento que está viejo en diversas zonas, monitores para la parte materno-infantil y fetal, para las cuestiones de la comida, ¿no? La cocina es una cuestión que merece una inversión importante y estamos trabajando fuertemente en esa línea. Y bueno, y después equipamiento diario que en realidad se va desgastando, se va lesionando, es necesario renovarlo, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto para nosotros fundamental es que este año pudimos funcionar después de largo periodo de tiempo con las 20 camas del CTI pediátrico. Ustedes saben, nosotros tenemos una capacidad máxima de 20 camas, pero no funcionábamos con las 20 camas. Eso tiene que ver fundamentalmente con problemas de dotación de personal, y ahí ya no hablo tanto del personal médico, sino del personal de enfermería, que es un personal muy calificado y necesitado en todo el sistema, pero en el hospital también. Y este invierno, de mayo a octubre, noviembre, logramos funcionar con las 20 camas, lo que significó que el hospital ahorró un 60% de traslados fuera del hospital. Pero eso, ¿cómo lo lograron? Porque contrataron más enfermeras. Exacto. Nosotros recibimos un refuerzo que se llama de plan de invierno, que se nos mantuvo durante poquitos meses más de que terminara el invierno. Y bueno, en este presupuesto apostamos a que podamos contratar definitivamente el personal que nos falta, que es difícil porque no solo depende de tener los recursos presupuestales, sino de tener el personal calificado y preparado para atender. Pero bueno, estamos en esa vía de capacitar personas. Ahora yo vi que estuvimos en diálogo con la ministra, el departamento de enfermería o el programa de enfermería que lanza el Ministerio de Salud Pública probablemente nos vaya a ayudar a tener personal más calificado en áreas críticas, que son el área pediátrica y el área neonatal, ¿no? O sea, apostamos a mantener las camas abiertas y reforzar neonatología también, ¿no? Este año no tuvimos quiebre de stock con medicamentos. Ustedes saben que esa fue
un trabajo bien intenso de gestión de medicamentos que hizo ACE, y eso repercutió muy positivamente en nuestro hospital. Es un hospital que maneja entre 21 y 23 millones de pesos mensuales en medicamentos, para que tengamos una magnitud de lo que estamos hablando, y nosotros no tuvimos quiebres de stock de los medicamentos más importantes que allí se manejan, que manejamos medicamentos muy importantes, ¿no? O sea, por ahí van nuestras apuestas, que es un poco lo que lanzamos este año, que bueno, tuvimos que absorber deudas viejas, ¿no? Ayornar la parte de gestión y manejarnos con lo que teníamos. Y bueno, pero creo que ahí vamos. Algunas preguntas, y también a raíz de la entrevista que aquí mismo hicimos con el vicepresidente de ACE. Él nos dijo que se va a intentar un poco lo que vos recién mencionabas, y es que todo aquello que se pueda hacer con los recursos públicos Sí. no se va a contratar a privados. Por otro lado, preguntarte si está toda la medicación que se necesita. Empecemos por ahí, después vamos por... Sí, por nosotros estamos, de hecho, apostando, la pregunta es bien pertinente, porque nosotros contratamos algunos servicios fuera, ¿no? Esta cuestión que decía del CTI es bien importante porque, bueno, nosotros si logramos funcionar con la máxima potencialidad nuestro CTI, disminuimos el impacto del traslado afuera. Siempre algo afuera vamos a sacar porque, en realidad, 20 camas de cuidado intensivo pediátrico y unas similares en el neonatal no alcanzan para la magnitud de nacimientos y de pacientes que nosotros tenemos. Es el hospital más grande y el único en su materia, pero de todos modos, potenciando esa área, nosotros logramos contener, ya mostramos este año que contuvimos el gasto. Pero además, en algunas áreas como el laboratorio y imagenología, que se contratan servicios que nosotros hacemos afuera, lo que estamos intentando es potenciar que esas técnicas se desarrollen en el hospital o se busquen complementación en la región sur, porque nosotros somos un hospital que integra la red de hospitales de la región sur y tenemos complementación además con el hospital de clínicas y con la sanidad militar. Entonces pensamos que funcionando con eso nosotros podemos contener esos gastos. Con respecto a los medicamentos, nosotros sí tenemos un presupuesto enorme en medicamentos, tenemos áreas sumamente especializadas como el área del cáncer. Eso además tiene cada vez más desarrollo y es un área que consume cada vez más tecnología, pero nosotros por ahora no hemos tenido problemas con la provisión y la disponibilidad de medicamentos para nuestros usuarios. Director, ¿no? tengo una consulta. Hemos hablado en varias oportunidades con diferentes referentes de centros asistenciales y señalan que los impactos de la violencia en la sociedad muestran en las puertas de emergencia ese cambio en la atención. Supongo que con los niños y con los adolescentes debe pasar exactamente lo mismo. Y la pregunta es, ¿está preparada la puerta de emergencia del Hospital Pereira Rosell para atender estas cuestiones? Bueno, es una pregunta bien actual, diría, porque nosotros tuvimos en las últimas semanas algunos inconvenientes con violencia hacia médicos. Concretamente, hace 2 o 3 semanas tuvimos un episodio de violencia vinculado de una paciente, ¿no? una adolescente que bueno, se descompensó y agredió a una colega en el área de internación, y hace 48 horas tuvimos un episodio de violencia en la emergencia pediátrica con una usuaria, una mamá, que bueno, también tuvo un episodio de agresión física y verbal hacia una de las colegas en la emergencia. O sea, la violencia es un tema que nosotros, obviamente es creciente y es un problema que también nos afecta. Quiero decir, lo primero es eso, lo segundo es que nosotros estamos trabajando en un hospital que no naturalice esos episodios de violencia y hemos diseñado un protocolo de actuación de modo que en la emergencia pediátrica, cuando aparecen situaciones de riesgo, se refuerce la seguridad policial. La seguridad policial la vamos a reforzar.
y se dispongan los equipos médicos de algunas pautas de atención para que la atención no ocurra en solitario, se pueda ordenar el triage, ¿no es verdad? De tal manera, porque ustedes se imaginan que cuando aparecen esas situaciones de violencia se paraliza todo el servicio y el servicio de la emergencia tiene que seguir funcionando. Entonces, hay toda una disposición de qué procedimientos hacer para dónde hacer esa situación y cómo seguir funcionando. ¿Y estos episodios de violencia principalmente por qué se dan? ¿Por demora en la atención? No, no se dan por demoras en la atención. Las situaciones que uno aborda desde el punto de vista de la salud que llegan al hospital son situaciones altamente complejas, ¿no? Lo que quiero decir es, muy probablemente a veces uno tiene que atender situaciones que se sospechan o son derivadas por probable maltrato, abuso, donde uno tiene que interactuar con el presunto agresor, ¿no? Y a veces lo que se sucede es que, bueno, la familia se descompensa cuando uno comunica que la situación tiene que ser denunciada, notificada, o tiene que ingresar, o se tienen que tomar medidas de separación, ¿no? Para proteger a la víctima. Y ahí se genera toda una situación de tensión entre los familiares o los cuidadores de los pacientes y los equipos de salud. Esa es una situación. La otra situación es que a veces uno está atendiendo una situación de crisis de excitación psicomotriz, descompensación, consumo problemático de sustancias, y en ese contexto también pueden ocurrir episodios de agresión. Nosotros tenemos en la emergencia un área donde atender esas situaciones, pero es un área. Nosotros no tenemos toda la capacidad para desplegar esas situaciones. Esas situaciones son muy frecuentes y nosotros tenemos que preparar el personal para poder atender con nuestras limitaciones, ¿no? Porque todo no lo podemos resolver. Esa es la situación. Hablabas de los problemas sociales que tiene que enfrentar también el hospital y uno de las situaciones que pasan en el Estado es la falta de trazabilidad de datos, ¿no? O sea, varias instituciones tienen datos, no los unen, no los mezclan y eso hace que se pierdan en el camino algunas historias. Y uno de los anuncios de esta administración ha sido poder lograr la trazabilidad de todo niño que nace, ver qué pasa con esa historia, dónde va, para poder mitigar justamente problemas vinculados a la vulnerabilidad social. ¿Cómo se está organizando el Pereira Rosell, junto, me imagino, con otros organismos del Estado, para lograr hacer el seguimiento de esas embarazadas que van a tener un hijo, que de repente no tienen las condiciones para hacer frente a la nueva situación? Bueno, nosotros cuando ingresamos en la gestión del hospital, un problema que teníamos, porque ahora lo estamos creo que bastante mejorando, es que desde el punto de vista del registro de las historias electrónicas, ¿no, verdad? No estaba implementada el registro electrónico en el hospital en su totalidad. En el área pediátrica estaba muy avanzada, pero no estaba culminado el proceso. Y en el Hospital de la Mujer, que es donde está la maternidad y bueno, se atienden las mujeres y los recién nacidos, solamente estaba en el CTI neonatal. Me consta, porque fue también uno de los objetivos que nos propusimos, es implementar en su totalidad y eliminar el papel, ¿no? Eso se está trabajando fuertemente y ya en las salas de ginecobstetricia y en la maternidad nosotros estamos trabajando con el registro electrónico. O sea, eso es lo que le compete al hospital, tener informatizado todos sus procesos. Lo que quiero decir, no estaba y estamos trabajando en eso. No estoy diciendo que esté el 100% porque no, el hospital es enorme y hay áreas que todavía nos faltan, pero estamos avanzando fuertemente en eso. El otro aspecto, nosotros tenemos el sistema informático perinatal, que es un sistema nacional, que tiene ciertas dificultades en todo el sistema, en su llenado, pero que también estamos haciendo el esfuerzo de que allí se vierta la información. Eso es lo que nos compete a nosotros como sistema de salud. Después, la conexión de ese sistema con otros sistemas de registro es una cuestión que depende de los otros organismos del Estado. O sea, hay sistemas informáticos nacionales que tienen que funcionar, pero que no están gobernados por nosotros. Nosotros somos simples usuarios del sistema. ¿Se entiende lo que digo?
O sea, que sí teníamos debilidades y estamos intentando avanzar en eso. ¿Y cuál es el objetivo en cuanto a ponerse al día, digamos, con la digitalización para poder justamente después lograr Mi una objetivo coordinación? es que cuando yo termine la gestión esté funcionando a pleno el sistema informático y no tengamos papeles que van y vienen con los niños, que es una cosa muy compleja, ¿no? Con los usuarios, digo. Eso, ese es el Al punto. 2030, eliminado el papel en el Pereira. Bueno, ese es como mi objetivo, ¿no? Que además tiene un costo impresionante el papel, además de que se pierde, ¿no? Se va a ahorrar por ese lado. Sí, sí, exactamente. Respecto a las listas de espera, que era algo que también Sí. existía preocupación, porque desde la pandemia a la fecha había muchos atrasos. Me consta que, por ejemplo, llegaron a un acuerdo para recibir apoyo del propio Hospital de Clínicas. Es decir, ¿cuáles son los sectores donde tienen como más dificultades o más atraso y cuánto se ha podido avanzar? La lista de espera es un tema que, bueno, fue puesto como una prioridad por toda la administración en interacciones personales con la ministra y después con el propio presidente de ASI. En sucesivas visitas que hemos tenido, se nos encomendó que trabajáramos fuertemente en esa línea. Nosotros empezamos con una lista de espera quirúrgica muy grande, ¿no? Grande y sensible, digo yo, porque teníamos niños, como 300 niños, que estaban entre cataratas y estrabismos esperando una resolución quirúrgica. Y teníamos a la vez un servicio de oftalmología pediátrico muy debilitado, donde se habían ido colegas importantes y donde, bueno, la capacidad operativa para resolver era escasa. Entonces decidimos ir empezando por ahí, por las zonas más sensibles. Los ojos es un área que no se puede discutir, así que hicimos jornadas quirúrgicas para operar cataratas. Las cataratas hoy, los niños están esperando, los que esperan es la espera racional, o sea, no tenemos lista de espera ociosa para cataratas. Y en estrabismo tenemos resuelta con el convenio con el Clínicas el 70% de los niños que estaban esperando desde hace más de un año. O sea que eso está. Después tenemos una lista de espera en cirugías de otorrino que empezamos a hacer jornadas también. Se operaron hace una semana o dos, casi 60 niños en una semana. ¿Y cómo se logró? ¿Por qué había tanto atraso y bueno, se logró? creo que hay dos problemas. Nosotros tenemos un tema de recursos humanos que la gente lo tiene que conocer, que es la disponibilidad del recurso anestésico, ¿no? Porque digo, cuando vamos a operar niños, por ejemplo, se necesita que el anestesista tenga cierta formación para niños, que es una especialidad que no existe en nuestro país, sino que se adquiere por quien tiene interés y en la formación presta atención a eso y después se dedica. Creo que la facultad va a dar un cambio generando una profundización de formación en ese sentido porque es una demanda real. Pero además, muchas veces la operación de un niño pequeño requiere 2 anestesistas en lugar de 1, ¿no? Entonces, o sea, la demanda es mayor. ¿Por qué 2 anestesistas? Por los temas de seguridad de la anestesia, no solo la inducción y el monitoreo, sino la seguridad llevan generalmente 2, el manejo de la vía aérea puede ser más complejo, etc. Son aspectos técnicos que los anestesistas insisten en eso. Y hay carencia de ese recurso y hay razones también económicas que hacen que en el sector público los anestesistas trabajan menos que en el sector privado. Ustedes ya saben que existen brechas salariales e inequidades. Cobran menos en el sector público. Y a veces el destajo y todo eso son cuestiones de mercado que inciden y repercuten en la asistencia del sector público. Eso es así. Nosotros lo hemos planteado varias veces. Existen además inequidades a la interna del sector público. Los anestesistas no ganan todos lo mismo en todos los lugares. Y eso a veces marca deficiencias que cuando uno hace un llamado, los cargos quedan vacantes. Vacantes porque además en el hospital se trabaja mucho. Lo que quiero decir es decir, si uno toma una guardia de anestesia, la carga laboral es mayor, gana menos. Sí, no es un puesto seductor. Exacto. Entonces, esas cuestiones que obviamente que son cuestiones que yo conozco, pues soy parte del colectivo y todas esas cuestiones, pero no son cuestiones que yo pueda manejar directamente. Esas cuestiones dependen de las regulaciones laborales y cuestiones que se establezcan en otros niveles. Entonces, hay una cuestión de esas y hay una cuestión de gestión del blog, de gestión de los recursos.
hay que conversar con la gente, hay que sentarse, hay que poner prioridades. Cuando uno establece una prioridad hoy, quedan otras cosas por el camino, hay que negociar con los equipos y eso es lo que nosotros hemos hecho. Básicamente con la gente comprometida que tenemos, porque la tenemos, ¿no? Hemos ido planteándole cuáles son las necesidades y hemos podido ir afrontando esto de esta manera. Ahora, ¿hay algo que el hospital pueda hacer para eliminar o mitigar esas inequidades que hay entre el sector público y el sector privado, para que el sector público pase a ser seductor y tenga médicos competentes, digamos, para brindar los servicios? Médicos competentes tenemos porque el hospital es el lugar donde están las cátedras, las unidades académicas. Me refiero a estos casos donde es difícil de llenar los no, puestos, lo que quiero decir es que capacidad técnica sobrada. El hospital tiene lo que yo creo, no va en detrimento del resto del sistema, tiene los mejores profesionales disponibles, digo, todos los que se forma en el área materno-infantil, en todas sus áreas, están en el hospital, ¿no? O sea, y lo otro que siempre digo es que lo que el hospital hace, lo hace ahí y se toma como modelo para hacerlo en otros lugares. De hecho, las técnicas quirúrgicas, los procedimientos, las cosas son las del hospital. Lo que no ha sido seductor son los temas salariales, que creo que se han quedado, cuando recién se hizo la reforma y los primeros, ahí hubo una equiparación interesante y después nos fuimos quedando en ese aspecto. Eso es un tema. Las condiciones laborales tienen que también ser cuidadas y el salario es parte de esas condiciones laborales. Creo que también el hospital, ahora con unas modificaciones que van a haber en la ley de presupuesto, creo que nos van a permitir a nosotros la venta de servicios hacia el resto del sistema, que es una de las cosas que nosotros podemos hacer y ganar recursos propios. Es una cuestión que no estaba muy limitada para el sector público. ¿Pero eso por qué? Porque en general, primero que no es atractiva desde el punto de vista económico y segundo que los fondos que uno recauda no volvían a las unidades ejecutoras, sino a rentas generales. Entonces, ese dinero después no se traduce en la mejora de la gestión de los centros. Creo que ahora van a haber unos articulados que, dado que se aprobaron, nos van a permitir mejorar esa gestión y vamos a poder apostar a la venta de servicios de otra manera. O sea, de que si yo tengo una técnica que hago en el hospital, la puedo ofrecer al resto del sistema. De hecho, nosotros tenemos experiencias interesantes de complementación con áreas importantes, con el Hospital Británico o con algunos hospitales que nos compran tecnología o algo que hasta ahora la hemos estado a veces hasta intercambiando por otros servicios que nosotros necesitamos, pero que podemos dialogar de otra manera en un presupuesto diferente. Y ahora, a partir de ahora, ese dinero sí se va a volcar en el hospital. Eso es lo que prevé el nuevo articulado, ¿no? Cuando empezaste la administración y viniste, aquí hablaste de que tenías esto, ¿no? Digo, decir, problemas económicos, problemas financieros. ¿Cuánto del presupuesto contribuye a resolver esta situación? Bueno, yo creo que el presupuesto es importante porque si nosotros no tenemos dinero para invertir en algunas áreas, es posible que hay cosas que no vamos a poder hacer. O sea, toda esta cuestión que nosotros decimos de obras y cuestiones necesitan shock de recursos. De todos modos, creo fuertemente que, y por la experiencia que he tenido estos meses, que hay una necesidad también de trabajar fuertemente en una gestión eficiente, ¿no? La gestión eficiente tiene que ver con los procedimientos que se hagan en tiempo y forma, ¿no? Que todo lo que es el aparato de gestión administrativo y financiero funcione en los tiempos necesarios para que los dineros se ejecuten en los plazos necesarios. Y después hay todo un componente de gestión clínica que creo que es el que a mí más me apasiona, que tiene que ver con el vínculo directo de lo que nosotros hacemos desde la dirección con los servicios clínicos. O sea, la toma de decisiones, los médicos, el principal efecto gastador, digamos, tiene que ver con la prescripción, ¿no? O sea, el médico, desde el momento en que toma y hace una receta o una prescripción, está gastando, ¿no?
Yo vengo desde la misma facultad donde se forman todos, a los médicos no los forman como la importancia que tiene el impacto de lo que hace sobre el gasto. Ese aspecto, creemos que porque somos profesionales podemos gastar cualquier cosa y que la salud no tiene precio. La salud tiene un precio, obvio, ¿no? Eso no quiere decir que ¿Y a qué te referís para tener un ejemplo? Lo que me refiero es que nuestras decisiones tienen que ser lo más racionales posibles y siempre tiene que estar el no hacer daño, el beneficio y también el costo de nuestras intervenciones. Sí, no pedir, por ejemplo, no pedir exámenes que no corresponden. Exacto. Existen innumerables oportunidades en la práctica clínica de que los exámenes se miran una vez, se repiten, se recontrarrepiten, es el mismo paciente, ¿no? Entonces, un examen te puede llegar a tener 3 veces la misma evaluación, o sea, el paciente viene de afuera del hospital, le hacen una evaluación, tiene unos exámenes, llega a la puerta, se los repiten, llega al piso, se los repiten. Eso es una práctica. Estoy poniendo ese ejemplo. También me imagino que eso para el paciente es una garantía. ¿Y por qué se hace eso? Eso creo que es una cuestión de las prácticas médicas que también están abordadas por lo que tiene que ver con la cuestión de consumo y una cuestión de defensiva que ha invadido a la medicina, ¿no? De miedo de que después no te denuncien después de por que no te negligencia. denuncien, de que tú no hiciste, de que no sé qué, de que si no sé, esas cuestiones. Claro, algo así como, entre comillas, el cliente tiene razón, es decir, viene el paciente y dice, no, doctor, porque yo quiero que usted me haga un examen de sangre porque yo no sé qué. Sí, y el de doctor hecho, dice, bueno, va. De hecho, existen bastante presiones en algunos sectores de los usuarios porque te hagan intervenciones, cosas. La gente demanda, ¿no? Que está bien porque el médico no es el que tiene la última palabra, pero hay veces que hay que saber qué es lo que se quiere pedir. ¿Me explico lo que quiero decir? También es cierto que al paciente me imagino que eso le da una garantía. A veces cuando uno va al médico y se encuentra con que el médico le dice, señora, usted está bien, no tiene nada, no le manda ningún estudio, el paciente se queda con miedo. Pero ¿cómo? Si yo de repente tengo este síntoma, ¿qué puede ser? Y hay una insistencia. Por eso es un terreno muy complejo, lo que quiero decir es un terreno complejo, ameritaría conversar mucho de este tema, es un tema muy, muy interesante. Pero hay un terreno que es el uso racional de los recursos diagnósticos y terapéuticos, que este análisis de riesgo, beneficio, costo, los profesionales todos tenemos que hacer. Gustavo, te hago, ya estamos cerrando una última Sí. pregunta, porque se viene hablando del tema de los niños que quedan internados teniendo alta médica, que le llaman niños sociales, ¿no? Que están por otras condiciones que no tienen que ver con su salud médica. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que este tema de una vez por todas termine y no haya niños internados que no tienen que estar internados? Bueno, es una pregunta bien compleja, también involucra actores que son extra del sector salud. Yo te digo que hay un aspecto que tiene que ver con nosotros, con el sector salud, que tiene que ver con tratar de analizar las situaciones y no judicializar en forma excesiva situaciones que no lo merecen. Ese es un aspecto que nos corresponde a nosotros. O sea, la judicialización racional y oportuna de los casos, ¿no? Porque creo, esa es una opinión bastante personal, pero también hay otros que piensan lo mismo, que nosotros estamos en un ambiente muy judicializado y todo lo llevamos a ese terreno. No estoy diciendo que eso sea el 100% de las cosas que ocurren, no, capaz que, pero hay que analizar si eso ocurre y tratar de... Se está judicializando de más. Exacto. Nosotros estamos trabajando hoy con la Suprema Corte de Justicia y con el INAU en un protocolo de actuación para homogeneizar pautas entre el aspecto médico, los jueces y el INAU en esa etapa que tiene que ver con la alteración a la vulneración de derechos. Eso hemos tenido reuniones y ayer hubo una. Probablemente en poco tiempo vamos a tener un protocolo de actuación nacional. Ese es un tema. Eso tiene dos impactos, ese que yo te decía y el otro es acelerar la toma de decisiones judiciales, porque ustedes saben que hay una demora, ¿no? en la resolución judicial y eso escapa al sector salud, ahí hay una tranca. Y el otro tiene que ver con las respuestas que damos. El hospital hace lo que creo que tenemos que hacer, es decir, si a nosotros nos llega una vulneración de derechos y no hay un referente adulto,
y bueno, lo tenemos que atender en sus aspectos biopsicosociales y si no tiene dónde ir, no lo podemos dar de alta. Esa es una cuestión. Niños que nacen en el Pereira y que no tienen Exacto. un lugar donde ir. Y bueno, si no tienen dónde ir, hasta que no se encuentre un destino, un adulto referente, un lugar, están con nosotros. Lo mismo nos pasa con los niños más grandes. Nosotros tenemos un promedio de 15 niños en recién nacidos, 15, 20 a veces, y un promedio de unos 20, 30 de estas situaciones en el hospital pediátrico. O sea, es un número considerable de chicos. Pero también dependemos de las respuestas no del salud. Que el INAU les encuentre un lugar donde estar. Que el INAU encuentre una cuestión donde... ¿Qué sistema va a acoger al recién nacido y qué sistema va a acoger a los niños más grandes, que es más complicado que los recién nacidos? Porque los chicos más grandes tienen un montón de otros problemas y ahí la adopción es un aspecto muy minoritario, si lo es minoritario en recién nacidos, más aún en esta situación, y las soluciones, los hogares disponibles, las respuestas son escasas y muchas veces inadecuadas, ¿no? Doctor Gustavo Giacchetto, ha sido un gusto recibirte esta mañana. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos enseguida.